Movilizaciones de educación para la ciudadanía. En tiempo de Navidad, la paz entre Consellería y este sindicato está activa. Negociarán el próximo 15 de enero y, de no llegar a un acuerdo, seguirán protagonizando todo tipo de protestas. Después de meses de agitación en la calle contra la política educativa del gobierno valenciano, el Sindicat de Treballadores y Treballadors del Ensenyament del País Valencià ha hecho una reflexión sobre cómo están las cosas en educación en la Comunidad Valenciana después de la moratoria de la polémica Educación por la Ciudadanía que ha efectuado la Consellería. Y es que la tensión todavía se vive en el mundo educativo. Según Albert Sansano, si en la primera quincena de febrero no se cierran los 13 puntos que reivindica la Plataforma per l'Ensenyament y el problema de educación para la ciudadanía, volverán a movilizar-se. Sinó que si ens trobem el dia 20 de gener en una actitud negativa, obstaculitzadora o boicotejadora de la Conselleria, començaríem a funcionar novament mobilitzant a les ciutadanes i ciutadans valencians. El que s'ha aconseguit, s'ha tingut que fer replegar a la Conselleria mitjançant la pressió ciutadana i la pressió de les organitzacions que estan en la plataforma. El Sindicato del Ensenyament del País Valencià asegura que la política educativa del Partido Popular está siendo nefasta y que es hora de que la Conselleria empiece a contar más con los ciudadanos. Hi ha una falta de diàleg, una falta de consens, una imposició que ha caracteritzat tant a Fontdemora com la secretària autonòmica Concha Gómez Ocaña, no? El sistema educatiu no pot ser un instrument al servei del Partit Popular. Y el sistema educativo está siendo un instrumento al servicio del Partido Popular. Unos y otros, sindicatos y Consellería, tendrán que negociar el próximo mes de enero para poder llegar a acuerdos cuanto antes de que pase otro año lectivo.